Este mensaje se llama Ante las situaciones y ante las personas. Hay una característica que como hijo de Dios es indispensable que tengas. Esa característica es la cualidad de mantenerte firme e inalterable ante las situaciones difíciles por las que estés pasando, y a la vez, esta característica es la cualidad de mantenerte firme e inalterable ante las personas difíciles. Vamos a leer nuestra Biblia. En Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 11, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo está aquí expresando a los de la iglesia de Colosas la manera en la que intercede por ellos, ya que versículos antes les está diciendo que ya han oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, es decir, a todos los apartados de Dios, a todos los consagrados a Dios, a todos aquellos que son de uso exclusivo de Dios. Se puede decir que santos son aquellos que obedecen la palabra de Dios en su totalidad y buscan la santidad, o sea, ser mejores. Lo aclaro para que no caigamos en el error de pensar que Pablo se refiere a las imágenes y estatuas o a todos esos personajes a los cuales muchas personas les rinden culto y adoración. No tiene nada que ver con eso. Es importante saber que cada que la Biblia habla de santos se refiere a eso, a los apartados, no a las imágenes y estatuas que lo único que hacen es quitarle la gloria a Dios. Pablo dice que al saber esto no ha dejado ni un solo minuto de orar por ellos, y en sus oraciones no ha dejado de pedir estas cosas importantísimas. Número 1, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pide que ellos conozcan la voluntad de Dios y que cada vez la conozcan aún más. ¿Por qué pide Pablo esto? Porque muchas veces cuando oramos queremos que Dios acomode su voluntad a la nuestra, y eso no es correcto. Nosotros no tenemos que tratar de convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos, porque no lo vamos a conseguir. Lo que nosotros debemos de pedir correctamente es que se haga su voluntad. Por lo tanto, para que esto pase, lo primero que tenemos que hacer es conocer esa voluntad de Dios. Un objetivo de la oración no es tanto solamente estarle diciendo cosas a Dios, sino aprender a escuchar su voz. Cuando Pablo pide sabiduría e inteligencia espiritual, lo que está pidiendo a Dios es que nos enseñe a poder aplicar ese conocimiento de la voluntad de Dios en cualquier situación de nuestro diario vivir. Número 2, Pablo pide que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, este conocimiento de la voluntad de Dios y esta sabiduría deben de conducir a la conducta correcta, o sea, a que sus amigos se conduzcan de tal manera que agraden a Dios. Número 3, Pablo pide que sus amigos sean fortalecidos con el poder de Dios. Para poder llevar a la práctica la voluntad de Dios se necesita poder. En el mayor de los casos, el problema no es que no sepamos qué tenemos que hacer. El problema o lo difícil es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Es importante, cuando ores, pedirle primero a Dios discernimiento de su voluntad y seguido poder para cumplir esa voluntad. Porque imagina si Dios solamente nos hiciera saber su voluntad, pero no nos da el poder de hacerlo, sería algo frustrante. Número 4, termina Pablo pidiendo para sus amigos 3 grandes cualidades. Dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, pide para ellos toda fortaleza, paciencia y gozo. Fortaleza y paciencia son 2 grandes palabras griegas que van juntas muchas veces. Aquí en este pasaje encontramos escrita la palabra paciencia, que es griego hupomoné, que quiere decir resistencia, aguante alegre o esperanzado, constancia, paciencia, perseverancia, perseverar.
Esta palabra es la que se le aplica a las situaciones en la vida. Por ejemplo, se usa para sobrellevar cargas en general, también como pruebas que recaen en el servicio del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. También bajo disciplina, que es la prueba contemplada como procedente de la mano de Dios nuestro Padre. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12 versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? También se usa cuando estamos pasando o estamos bajo aflicciones no merecidas, como en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice: pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La palabra soportáis es griego hupomeno, que es una variable de hupomoné o paciencia. También se usa de forma activa, esto es, en el sentido de persistencia, perseverancia, constancia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2 versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. También en el sentido de perseverancia, en un sentido de correr con perseverancia. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tú puedes observar en todos los sentidos que es usada la palabra paciencia o hupomoné, es en las situaciones que se nos presentan en la vida. Santiago capítulo 1 versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, aquí podemos ver que la paciencia es la que perfecciona el carácter cristiano. En algún momento, cuando supe esto, yo quise dejar de pedirle a Dios paciencia, porque yo decía, al pedirle paciencia a Dios, lo único que estoy pidiendo es que me dé situaciones difíciles. Quise dejar de hacerlo, pero aún así entiendo que siempre que a mi carácter le falte perfeccionarse en algún aspecto, es de esta manera en la que Dios me va a hacer conseguirlo. Por eso el día de hoy le pido a Dios que me dé fortaleza en las situaciones difíciles o cuando mi paciencia tiene que ser mejorada. Por lo tanto, hupomoné es la habilidad de tratar triunfalmente cualquier cosa que la vida nos pueda hacer. No solamente resistir las cosas, sino tener la habilidad de al resistirlas poder cambiarlas en gloria. También encontramos la palabra longanimidad, que es griego macrotsumia, que es una palabra compuesta por macros, que es largo, y tumos, que es temperamento. Por lo tanto, significa de largo temperamento. Significa también soporte, aguante, paciencia, longanimidad, tolerancia, clemencia. Romanos capítulo 9 versículo 22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? En este pasaje es usada la palabra macrotsumia como paciencia. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En este pasaje, como tolerancia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En este pasaje, como longanimidad. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En este pasaje, como largura de ánimo. Y en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 16 dice:
pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí es usada como clemencia. Y si tú puedes observar, la longanimidad o macrotsumía quiere decir básicamente la paciencia con las personas. Macrotsumía es la cualidad de mente y corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables, maliciosas y crueles, sin dejarse amargar, sin desesperarse, sin irritarse, sin que se altere su amor. Es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con las personas, ni deja de creer y esperar en ellas. Así que como Pablo, cuando ores por los demás y por ti, pide jupomoné, o sea, la fortaleza que no se deja dominar en ninguna situación, y pide también macrotsumía, o sea, la paciencia que ninguna persona puede derrotar. Estas dos cualidades deben de ser características de todo hijo de Dios. La pregunta es, ¿tú las tienes? Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por todo lo que nos muestras a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la victoria sobre todas las situaciones y circunstancias, la paciencia con todas las personas y la felicidad que nada ni nadie nos puede quitar. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.